Cordial saludo, estimados estudiantes. En el siguiente proyecto de Visual Studio vamos a mirar una aplicación que nos realiza el ordenamiento de valores numéricos a través de los cuatro métodos existentes que se están viendo en el curso: el método de burbuja, el método de inserción, el método de selección y el método shell. ¿Sí? Entonces acá estamos visualizando un proyecto de consola ya implementado en el Visual Studio. Lo que voy a hacer es explicarles paso a paso cómo está estructurado y finalmente vamos a ver la ejecución para que lo entiendan un poco más, ¿sí? Entonces acá tenemos la clase principal que nos crea por defecto el Visual Studio, la clase Program. Dentro de esa clase tenemos nuestro método main, que es el primero que se ejecuta cuando hacemos la ejecución de la aplicación, ¿sí? En mi caso yo lo implementé de esta manera. Lo primero que hice fue crear un menú para indicarle al usuario que me informe cuál va a ser la opción, es decir, el método de ordenamiento que quiere utilizar, ¿sí? Este método lo que hace es limpiar la consola para que me muestre solamente el menú en pantalla. Aquí definí una etiqueta para que una vez haya seleccionado alguna de las opciones vuelva al menú y se me muestre por si quiere trabajar con alguno de los métodos, ¿sí? Entonces se muestra el menú, le solicito que me ingrese la opción y aquí en esta variable de tipo string almaceno la opción del menú. ¿Qué es lo que voy a hacer seguido a eso? Voy a convertir esa opción que me ingresaron a número, porque yo le estoy pidiendo acá que me ingrese un número para saber cuál es la opción, ¿sí? Si esa opción es mayor a 1 y es menor a 5, quiere decir que es una opción válida del menú. Entonces voy a hacer este proceso de acá. En caso de que no sea una opción válida, le voy a sacar un mensaje que indica que no se ingresó una opción válida de 1 a 5 y que el programa pues no continuará. Limpio la consola y volvería al menú para que él ingrese otra opción válida, ¿sí? En caso de que sea una opción válida, lo que voy a hacer a través de la instrucción switch es mirar cuál fue la opción que él me ingresó para mirar cuál va a ser el procedimiento a seguir, ¿sí? Entonces, si es la opción número 1, vamos a trabajar con el método de burbuja, tal cual como lo indica acá. Si es el método 2, vamos a trabajar con el método de inserción. Si es la opción 3, con selección. Si es la opción 4, con shell. Y si es la opción 5, vamos a salir de la aplicación. En caso de que digite una opción diferente a las anteriores, se le va a indicar que ingresó una opción incorrecta y va a volver nuevamente al menú, ¿sí? Acá lo que estoy haciendo es controlar una excepción o un error de la aplicación a través de la instrucción try catch que se nos indica que utilicemos. Lo que estoy haciendo es en esta conversión, ¿sí? En el caso de que esta conversión, que viene de este string, esta conversión no se pueda realizar entero, entonces me va a generar un error. Si me viene para acá para el catch, simplemente le voy a indicar al usuario que no ingreso una opción numérica válida, me limpia la consola y me vuelve nuevamente al menú para que ingrese una opción válida, ¿sí? Entonces esa es mi clase principal, la que me va a llevar como el control de la ejecución del programa, ¿sí? Ya lo que se hace aquí es que cree una clase por cada uno de los métodos de ordenamiento. Entonces creo una clase para el método burbuja, una clase para el método inserción, una clase para el método selección y una clase para el método shell, que son las clases que tengo acá ingresadas en el proyecto. Vamos a ver cada una de esas clases, aunque todas tienen la misma estructura para que sea de más fácil entendimiento. Entonces, si revisamos la clase burbuja, esta clase tiene lo siguiente, ¿sí? Tenemos declarado como atributo de la clase el vector. Eso que nos permite que lo podamos utilizar de forma global en cada uno de los métodos que tengo declarado dentro de la clase. Como bien saben, este método, que tiene el mismo nombre que la clase, es el método constructor y es el que se ejecuta una vez yo instancio la clase, como por ejemplo estoy haciendo acá: burbuja igual a new burbuja. Inmediatamente hago esta instrucción, se me viene para el constructor y lo ejecuta. ¿Qué pasa en este constructor? Que limpio la consola para que se me desaparezca el menú anterior y le saco el mensaje al usuario que me indica que es bienvenido a ese método que estoy trabajando, en este caso el método burbuja, ¿sí? Tengo un método para cargar los números al vector, ¿sí? Lo primero que hago en este método es solicitarle al usuario que me ingrese la cantidad de números con los que voy a trabajar o los que voy a ordenar.
¿sí? Aquí podemos también aplicar la instrucción try catch cuando hacemos esta conversión de los números. En caso de que él no me ingrese un número válido, pues la excepción se me va a capturar aquí en el try catch y me va a mostrar este mensaje pues indicándole al usuario que es incorrecto. En caso de que sea correcta el ingreso, un valor numérico, válido pues que ese valor sea mayor que 0, porque es el número de elementos que va a tener el vector. Instancio mi vector con ese número de elementos, es decir, le asigno ese número de posiciones que me requiere el usuario. Y ya aquí simplemente lo que hago es recorrer con un ciclo cada una de esas posiciones que me indicó el usuario. Entonces, si el usuario me indicó 5 elementos, voy a ingresar 5 números, tal cual como se ve acá. En cada iteración del ciclo, le digo al usuario que me ingrese el número en tal posición, lo leo, lo convierto y lo pongo en la posición del vector correspondiente, ¿sí? Eso es lo que me hace este ciclo, llenarme el vector con tantos números como me indicó el usuario. Una vez se llena el vector, pues yo le pregunto al usuario si desea ver los números que ingresó. Él me puede indicar que sí o que no. Capturo esa opción y en caso de que me diga que sí, pues ejecuto un método que se llama mostrar números vector, que está aquí abajo y enseguida se los muestro, ¿sí? Y ahí pues terminaría la ejecución. Se viene entonces para mostrar números vector, que es este método que está acá, y este método simplemente lo que hace es a través de un ciclo desde 0 hasta la longitud pues del vector que ya está lleno, muéstrame cada una de las posiciones que tiene ese vector, ¿sí? Aquí las devuelve como es un entero, yo lo convierto en un string para que se me muestre a través del método de console.writeLine, ¿sí? Y así lo hago con cada una de las posiciones. Una vez se me terminen de mostrar cada una de las posiciones del vector, lo que hago es decirle pues una pequeña pausa para que él los pueda ver y que me presione enter para continuar, ¿sí? Listo. Y cada una de estas clases pues tiene su método de ordenamiento, entonces yo lo llamo ordenar vector. Aquí está implementado el algoritmo que me hace el ordenamiento a través de burbuja, ya eso hace parte pues de la consulta que ustedes harían, cómo se implementa este ordenamiento en C#. Aquí yo ya lo tengo implementado y una vez se realiza ese ordenamiento, lo que hago es indicarle al usuario que los números fueron ordenados y que presione enter para continuar, ¿sí? Y tengo también un método para que una vez el vector esté ordenado, lo guarde en un archivo de texto plano, ¿sí? Entonces lo que tengo aquí es el nombre que le voy a asignar a ese archivo, en este caso es burbuja.txt porque estoy en la clase de burbuja. Creo la clase del string writer, que es el que me permite escribir en el archivo que le estoy indicando. Si este archivo no existe, el sistema me lo crea. Aquí lo que hago es recorrer el vector que ya está lleno para que con cada una de las posiciones que tiene lo escribo en el archivo. Este método writer.writeLine lo que hace es escribirme en el archivo plano lo que yo le estoy pasando acá como parámetro, ¿sí? Entonces aquí simplemente le estoy pasando cada una de las posiciones del vector y eso me lo va a hacer tantas veces como la longitud que tenga el vector, ¿sí? Una vez termino de escribir, cierro el método de escritura y le indico al usuario que ya el vector se encuentra almacenado en ese archivo plano pues que creamos, ¿sí? Entonces eso es lo que tiene a grandes rasgos cada una de las clases. El método constructor para darle la bienvenida al usuario, tiene también acá pues el vector de forma global para usarlo en cada uno de los métodos, tiene el método para cargar los números al arreglo, la cantidad de números que me indique el usuario, tiene el método para mostrar los elementos que ya me ingresó el usuario al arreglo o al vector, el método que me ordena de acuerdo en la clase en el que esté, este es el método que ordena en burbuja, y el método respectivo que me guarda el vector ordenado en el archivo plano, ¿sí? Si revisamos la clase del método de inserción, tiene la misma estructura que la anterior. Tenemos el vector de forma global, un vector de enteros. En el constructor tenemos la bienvenida al usuario para ese método, en este caso inserción. Tenemos el método para cargar los números al vector, que es tal cual el mismo método que utilizamos en la clase burbuja, porque lo que hace es de forma general solicitar una cantidad de números e ingresarlos en un vector. Le preguntamos si desea verlos o no. También tiene pues un método, su instrucción de try catch para controlar el error de conversión. Tiene el método para mostrar, que es también lo mismo de la clase anterior,
y ya aquí lo que varía es el método de ordenar. En este caso, este es el algoritmo que me hace la ordenación de ese vector a través del método de inserción, ¿sí? Y aquí también está el método para guardar en el archivo. Yo simplemente le indico que acá se va a llamar inserción.txt y de resto es igual a la anterior clase, ¿sí? Si revisamos selección, la clase selección, entonces de igual forma tiene el vector de forma global, tiene su constructor dando la bienvenida al método ordenamiento selección, tiene el método para cargar los números en el arreglo, que es totalmente igual al anterior, tiene el método para mostrar los números en el vector, que también es lo mismo de las clases anteriores. Aquí lo que cambia entonces es el método ordenar vector, que contiene pues el algoritmo para hacer el ordenamiento a través del método de selección, ¿sí? Y finalmente el método para guardar ese arreglo ordenado en un archivo plano, que en este caso se va a llamar selección, y el resto es lo mismo, ¿sí? Y por último tenemos la clase shell, también con la misma estructura, el vector es de forma global. En nuestro constructor le damos la bienvenida al usuario a ese método de ordenamiento shell, el método para cargar los números, que es totalmente igual a las clases anteriores, el método de mostrar números del vector, que también es igual a las clases anteriores, simplemente recorrer el vector y mostrar cada una de las posiciones. Acá cambia entonces el método para ordenar, que en este caso corresponde al algoritmo para hacer el ordenamiento del vector con el método shell, ¿sí? Que sería parte de la consulta que ustedes realizarían. Y aquí guardar, simplemente lo diferente es que yo voy a guardar un archivo que se llama shell.txt, ¿sí? Y el resto es igual. Entonces, si colocamos en ejecución la aplicación, ya conociendo pues su estructura interna, su codificación, nos va a mostrar lo siguiente en la consola. ¿Sí? Lo primero que nos va a mostrar es el menú, tal cual como lo implementamos allá, la bienvenida, cada una de las opciones, y aquí me está solicitando que ingrese una opción. Si yo le ingreso una letra, pues me va a decir que nos ingrese una opción numérica válida y que el programa no continuará. Si le doy enter me vuelve otra vez al menú. Si le doy entonces una opción válida, por ejemplo la 1, ya se me va para el menú del ordenamiento burbuja y me va a solicitar el número de elementos a ordenar. En este caso le voy a decir 2. Él me dice, ingrese cuál es el número 1, yo le voy a decir 9, y cuál es el número 2, 3. ¿Sí? Me pregunta que si deseo ver los números ingresados, digámosle que sí, con la letra S. Ahí me muestra en la posición 1 tengo el 9 y en la posición 2 tengo el 3, tal cual como los ingresé. Y me dice que presione Enter para continuar. Una vez presionamos Enter, me dice que los números ya fueron ordenados a través de ese método, que presionemos Enter. Y aquí me muestra el vector ordenado por el método de burbuja. ¿Sí? Miren que aquí lo ingresé como 9,3 y aquí ya está ordenado como 3,9. ¿Sí? Y si le doy Enter, me dice que el vector ordenado por el método burbuja ya fue guardado correctamente en el archivo. Si le doy Enter, se me devuelve al menú. Entonces, si vengo y verifico aquí en la carpeta debug del proyecto, evidencio que ya se me creó un archivo de texto plano con el método burbuja, con el nombre de burbuja, perdón, que fue lo que yo le indiqué. Y si lo abrimos, va a tener el arreglo ordenado con el número de elementos que yo le indiqué, ¿sí? Continuando con la demás implementación, puedo darle la opción 2, que es el método de inserción. Se me va para el menú del método de inserción y me pregunta la cantidad de números a ordenar. También le voy a decir en este caso 3. Me pide el número 1, le voy a dar 9, el número 2, 5 y el número 3, 1. ¿Sí? Me dice que si deseo ver los números ingresados, digámosle que sí. Me los muestra tal cual en la posición en que yo se los ingresé. Presionamos Enter, me dice que ya fueron ordenados. Luego me muestra el vector ordenado a través de ese método de inserción, ¿sí? Y finalmente me hace el guardado de ese vector ordenado en el archivo de texto plano que yo le indiqué, se llamaría inserción.txt, y me devuelve al menú. Ya acá se me creó en la carpeta debug el archivo llamado inserción.txt. Si lo validamos, me va a mostrar los 3 elementos que ingresé de forma ordenada a través de ese método, ¿sí? Para verificar los demás métodos, vámonos para el método 3, que es el método de selección. Me pide la cantidad de números a ordenar, como en este caso decirle 4. El número 1 va a ser el 9, el número 2 el 6, el número 3 el 3 y el número 4 el 1. Me dice que si deseo ver los valores ingresados, le digo que sí. Me los muestra tal cual como los ingresé, presiono Enter para que me los ordene y aquí ya posteriormente me los muestra ordenados
a través del método de selección. Y si presiono enter, me los almacena en el respectivo archivo plano que se va a llamar selección.txt y me devuelve el menú. Si verificamos en la carpeta de ya aquí tenemos el archivo plano llamado selection.txt, vamos a verificarlo y aquí efectivamente están los 4 números que ingresé ya de forma ordenada. El último ítem es el método shell, vamos a darle la opción 4, de igual forma me pide la cantidad de números ordenados, le voy a dar 2, pongámosle el número 89 y en la posición 2 el número 1. ¿Desea ver los números? Digámosle que sí. Efectivamente me los muestra como los ingresé, le doy enter para que me los ordene y luego le doy enter para que ya me muestre el vector ordenado. Entonces efectivamente 1 de 89, enter para que me los almacene en el archivo de texto llamado shell.txt y me devuelve el menú. Si verificamos la carpeta, aquí ya está nuestro archivo llamado shell.txt y efectivamente están nuestros dos valores ordenados tal cual nos lo mostró en la consola. Y ya la última opción, que es la 5, ya sería salir de la aplicación, saca un mensajito de confirmación y ya nos termina la ejecución de la aplicación. Entonces esta es una de las formas en las que se puede hacer la aplicación de ordenamiento. Obviamente es con mi lógica, se las comparto por si pueden tomar elementos que les puedan ser de ayuda en su implementación. Listo, creo que así es una forma clara y fácil de hacerlo. Espero lo sea de utilidad.